Nos da un enorme gusto poder recibir a Ana Garduño esta tarde. Les agradecemos realmente su presencia. Sabemos que con la lluvia esto se volvió heroico, así es que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Para el Museo del Palacio de Bellas Artes realmente es una oportunidad única. La propuesta que nos hizo Ana de presentar esta charla, en la cual se hace una revisión crítica a partir de una visión de género de lo que ha sido la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes en relación a sus exposiciones. Digo que es una oportunidad única por varias razones. La primera de ellas es porque en nuestro 90 aniversario es siempre interesante pues hacer una revisión crítica de una trayectoria institucional, ¿no? Volvernos a preguntar como equipo de museo quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras líneas curatoriales, hacia dónde tenemos que ir, partiendo sobre todo pues, de dónde hemos venido y qué es lo que se ha avanzado o no. En ese sentido pues lo agradecemos mucho. También nos pareció muy importante porque pues, a partir de un tiempo para acá, realmente pues, todo el equipo del Museo del Palacio nos hemos puesto como una tarea importante, pues sí, fortalecer esta visión de género en relación a las actividades que suceden en el museo. No solamente las exposiciones, que obviamente son las más visibles, pero también en torno a quienes colaboran en las mesas redondas, en las presentaciones, los textos de los catálogos, y en ese sentido, pues sí ir incorporando una diversidad de visiones, no solo a partir de una lectura de género, sino también a partir de, pues diría yo, una revisión generacional, ¿no? Dando apertura a nuevas voces y nuevas formas de interpretar lo que está sucediendo en este palacio, desde su colección permanente, icónica en relación a una historia del muralismo, hasta otro tipo de acercamientos. Así es que pues en ese sentido nos da muchísimo gusto que Ana esté aquí esta tarde con nosotros. Pues la dinámica será, pues Ana hará su exposición, y después les invitamos a que puedan hacer comentarios, preguntas, dudas, etcétera, que con todo gusto, pues Ana, en su caso yo, podremos contestar. Ana Garduño no requiere presentación, para nosotros es pues, una especialista, experta, querida amiga de casa. Sin embargo, para quienes no la conocen, pues brevemente voy a decir. Digo brevemente porque el currículum realmente es extenso, Ana. Obviamente has hecho muchísimas cosas por el arte y la cultura, pero brevemente pues voy a introducir a Ana. Ana Garduño es doctora en Historia del Arte por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Creadores y también pues trabaja en el INVAL a partir de pues, las investigaciones que se realizan en el Centro de Investigaciones de Artes Plásticas, el CENIDIAP, y pues tiene una larga trayectoria en la investigación que ha sido como el tema continuo de su trabajo, que tiene que ver con la historia y el análisis de los sistemas de museos en México, el coleccionismo de arte y las políticas culturales. El Museo del Palacio de Bellas Artes ha tenido el gusto de que Ana haya sido curadora, sobre todo en la exposición conmemorativa 565 años de Limba, legados, donaciones y adquisiciones, que se hizo en el 2011, y también has colaborado en muchísimos textos que hablan de la historia del Museo del Palacio. Y por supuesto que es continua, pues todo el mundo le vamos pidiendo en distintos momentos que escriba textos para distintos catálogos, acervos en construcción, museos expandidos, Ángel Zárraga y Alberto Pani, El sentido de la creación, Ángel Zárraga, Roberto Montenegro, Un gestor cubierto de ministros, expresiones del arte popular mexicano, etc. En todas estas publicaciones y catálogos pues se ha tenido el privilegio de contar con la pluma de Ana Garduño. Sin más, Ana, pues te cedo la palabra y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Sí, quiero decir que dos cosas. Primero, les agradezco enormemente que estén acá. Sé que fue un esfuerzo inaudito, se nos cayó el cielo otra vez, entonces les agradezco mucho que estén aquí acompañándonos.
a Ale y a mí. Esta charla de hoy nació porque empecé a trabajar el tema del Palacio de Bellas Artes, la historia de las exposiciones del Palacio de Bellas Artes, la historia misma de la institución. Intenté hacer una periodización de cuáles serían las etapas conceptuales a través de las cuales se divide, no de manera cronológica, ni por sexenios, ni por directores, sino por cambios sustanciales en la vida del museo. He hecho una periodización aproximadamente hace como 10, 15 años. Yo empecé a trabajar el Palacio para los 70 años del Palacio, o sea, hace 20 años que empecé a trabajar en Palacio de Bellas Artes. Me considero una de las biógrafas del Palacio y empecé a trabajar el tema de mujeres en exposiciones porque en el Caluz hubo hace poquito una exposición, hace 2 años, una exposición que coordinó Karen Cordero, que es la pionera en México con esta temática de las mujeres artistas, que ha pasado con su posicionamiento en el mundo de los museos, las exposiciones, los catálogos, los libros, etc. Y me invitó a trabajar un tema sobre colecciones de mujeres artistas en colecciones privadas y públicas. De allí, de ese pequeño texto de hace 2 años, me salieron más dudas que certezas. Empecé con muchos problemas metodológicos, revisé todo el tema de lo que se ha escrito en México sobre mujeres artistas y me di cuenta que realmente es un tema que hemos abandonado bastante. Muchas de nosotras están más avanzadas las que trabajan arte contemporáneo, pero para la modernidad es un tema bastante complicado porque todavía no hemos hecho el trabajo que deberíamos de haber estado haciendo en los últimos años. Así que me di a la tarea de intentar, por lo menos en un tema que conozco más o menos bien, que es el Palacio de Bellas Artes, quería tener un estudio de caso de cómo abordar, estoy proponiendo una nueva metodología de cómo abordar el tema de las mujeres, de qué manera podemos analizar la presencia y la visibilidad de las mujeres. Por supuesto, asumiendo que no podemos juzgar con ojos del presente el pasado, que tenemos que entender que la posición, y en ese sentido he estado trabajando mucho el tema del gestor cultural, cómo los gestores culturales, cómo las mujeres cuando empezaron a ser directoras de museos, incluyendo del Palacio de Bellas Artes, seguían todavía una inercia paternalista, machista, en donde realmente no hay un cambio de diferencia, no hay una diferencia sustancial. Ahorita vamos a ver las estadísticas y los datos. No hay un cambio sustancial cuando empiezan a llegar mujeres directoras, sino hasta después de un cierto tiempo. La primera generación de mujeres directoras no marcan diferencia en las políticas culturales, en los criterios de selección del programa curatorial, etc. Es hasta la segunda generación que empiezan ya a tener una conciencia crítica sobre su propio trabajo, sobre el trabajo de sus antepasadas, y hay un cambio sustancial. Entonces, por supuesto, dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran en el momento que sea. No es clase donde tengan que quedarse callados. Si en ese momento tienen una duda, por supuesto, la resolveré si puedo. Esta imagen del Museo de la Acuarela me pareció sustancial. Estoy tratando de analizar imágenes y cómo potencializar lo que nos están diciendo desde asuntos de género. El artista está del lado derecho, Alfredo Guatirrojo, que es el que hizo el cuadro. El modelo está del lado izquierdo y el cuadro, el producto, digamos, del trabajo artístico está en el centro, y la mujer, hermosísima mujer, que era una modelo y actriz de la época, solamente está haciendo una función decorativa en este ambiente. Ella está invitada, fue invitada de honor, está en los documentos del evento conmemorativo de la develación del cuadro que se constituía, y eso viene desde el Renacimiento. Es un momento muy importante cuando hay un retrato y se devela el retrato ante el público. Eso también está en la película de La mujer del arete de perla, donde también el artista, en el momento en que devela un nuevo retrato al público, se hace toda una ceremonia. En este caso me gustó mucho porque estamos con una tradición renacentista de develar el retrato del
del personaje representado, el artista está a un lado y por supuesto el personaje central es el retratado. Lo que me interesa de esta imagen es justamente la mujer está haciendo una función decorativa, no está siendo ni productora, ni intérprete, ni mediadora, todavía su papel es mucho de solamente estar acompañando el evento, nada más. Como les comentaba, esta es la exposición, el catálogo, si lo pueden conseguir todavía, es un buen catálogo, es un buen intento para reconfigurar el tema de las mujeres en el ámbito público. La pregunta de Karen Cordero es: ¿dónde están las mujeres artistas en las colecciones de los museos públicos y privados en México? A mí me tocó trabajar el tema de las colecciones, hice una revisión de las colecciones privadas, las públicas, las empresariales, y llegamos a la conclusión de que el MUAC es el museo que tiene mayor, en su acervo, mayor obra de mujeres artistas que cualquier otro museo de México, y los datos son bastante fuertes, las estadísticas son terribles un poco, porque hay museos que tienen solamente el 1.7% de su colección, independientemente de cuántas piezas sean, solo el 1.7% es de piezas de mujeres, todo lo demás son hombres. Entonces, tenemos una tarea, todas las que trabajamos en museos, tenemos una tarea muy fuerte para revertir esta situación, que es la que hemos heredado. No es posible ni siquiera juzgar a nadie, simplemente necesitamos saber qué es lo que hay para saber qué podemos hacer. Entonces, lo que yo estuve revisando es que en promedio, y el MUAC se supone que es el museo que tiene más obra de mujeres, una de 4 de sus obras en el acervo permanente es solamente de mujeres. Entonces, estamos ante un reto mayúsculo en los museos públicos y privados. Después hubo una exposición muy interesante en el Museo Nacional de San Carlos, y espero que también haya catálogo, no sé si va a haber catálogo, ojalá sí. Pintar en femenino, que fue una revisión histórica de las mujeres, cómo han estado pintando, aprovechando los espacios públicos desde 1846 hasta mediados del siglo pasado. Es una revisión muy interesante. Por supuesto, allí el museo cumple una de sus funciones principales, que es la de proponernos temas a los investigadores. Ellos hicieron una revisión, se fueron a buscar colecciones privadas, revisaron archivos, documentaciones, etcétera, y nos proponen una revisión, un panorama, no intentando ser exhaustivos, por supuesto que no. Todos sabemos que las exposiciones en los museos se generan incesantemente, exposiciones, no les da tanto tiempo como para hacer una revisión pormenorizada. Esa ya será trabajo de nosotras, las investigadoras, las que continuemos con esta propuesta del Museo de San Carlos. Es un proyecto muy interesante, y en el análisis de fotografías, solamente si quisiéramos hacer un análisis muy básico de imagen fotográfica en modo documentación, simplemente si contamos cabecitas y vemos cuántas cabezas son de mujeres, ya sabremos que el desajuste en la representación artística femenina no es solamente un asunto de las exposiciones, de la obra que se pueda conservar de ellas en los museos, sino viene desde la formación artística, desde el Esmeralda, desde las escuelas de arte, tanto la escuela de la UNAM como la de Limba, y antes de eso la Academia de San Carlos. Las mujeres artistas, para empezar, en el siglo XIX no tenían derecho a acceder a la educación formal, solamente se educaban en sus casas y con maestros privados en el ámbito de lo particular. Y cuando lograron tener permiso de acceder a una educación formal en la escuela de San Carlos, siempre fueron minoritarias. En esta imagen también, por ejemplo, podemos verla como hay algunos artistas destacados. Guati Rojo está en esta sección, por eso tenemos esta imagen proporcionada gracias al archivo del Museo Nacional de la Acuarela, que es un archivo que he trabajado mucho en los últimos años. Y también vemos cómo ya Guati, que es un artista nacido en los años 20,
ahí ya estamos hablando de los años 40, ya hay un poco más de participación femenina y he estado recabando documentación de testimonios de mujeres artistas. Hay mucha entrevista en videos, en YouTube, en diferentes lugares. Encontré, por ejemplo, una de una escultora, Ángeles Cabrera, donde dice que en su escuela eran 2 o 3 mujeres las que había en su momento, en su generación. Ella está ahorita en los 90 y tantos años, y dice que producían, pero exhibir no era una lógica, no era una práctica de las artistas. Producían sí, trabajaban sí, pero no pensaban en hacer exposiciones y mucho menos pensaban en comercializar su obra. Se quedaban solamente en el plano de la producción artística. Cuando llegaba el momento de que se casaban, abandonaban la producción porque para muchas de ellas, y sobre todo para su familia, les permitían que estudiaran arte solamente como un espacio temporal en lo que se casaban, en lo que tenían hijos, en lo que tenían una obligación familiar, y a partir de ahí terminaba su proceso creativo, digamos. Ángeles Cabrera tuvo la fortuna de que su esposo le permitió, le apoyó para hacerle un museo con sus esculturas en Coyoacán, y por eso ella siguió produciendo. Pero la mayoría de las mujeres terminaban su etapa productiva una vez que se casaban y se embarazaban. En cuanto a la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes, yo revisé hasta el año 2012. Eso es por una convicción metodológica que tengo. Ya no estoy tan tranquila cuando empiezo a trabajar los últimos años. Yo sí creo que necesitamos distancia crítica, y por lo menos 10 años de distancia me da un margen para no estar trabajando los últimos años. Entonces lo quise cerrar en 2012. Aparte, y esa es una petición a la señora directora, aparte tenemos publicada la lista de exposiciones del Palacio de Bellas Artes desde el 34 hasta el 2012, pero no tenemos de 2012 en adelante. Ella sí la tiene, pero no la ha compartido. Entonces, yo creo que ya hay que hacer un nuevo libro hablando de lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años, 15 años en el Museo del Palacio. Entonces, este es el periodo que yo hice la investigación. Empecé, por supuesto, en el momento fundacional en 1934. Recordemos que el Palacio de Bellas Artes es la galería oficial del Estado mexicano durante todo el siglo XX. Es el único museo del año 34 al 64 donde se exhibe el arte como infraestructura del Estado. No había otros museos, había galerías, sí había, la UNAM tenía su propia galería, la SEP tenía su propia galería, pero un museo dedicado al arte con apoyo oficial y estatal, solo el Palacio de Bellas Artes hasta el año 64. Analicé 694 exposiciones en total, de las cuales solo 116 fueron dedicadas a mujeres artistas. Como es muy complicado hacer el análisis de las exposiciones colectivas, porque en los folletos de los catálogos o catálogos, normalmente, que es mi materia prima de trabajo, no vienen registrados todos los nombres de todos los artistas y no viene la lista de las obras y mucho menos la fotografía de las piezas. Entonces me concentré en las exposiciones individuales porque es mucho más fácil de cuantificar, y entonces en toda la historia del Palacio, desde el 34 al 2012, una de cada 6 exposiciones individuales se dedicaron a una mujer creadora a lo largo de la historia. Y aquí está en una gráfica, gracias al trabajo de Adair García, que anda por allá, que es mi asistente y es el pobre que le toca hacer todas mis gráficas siempre. Y estamos viendo claramente en la historia del museo cómo la diferencia es bastante sustancial. Vamos a encontrar muchas cosas. Dentro de las colectivas, para mujeres solamente el 9,42%, y para hombres colectivos es mucha cantidad, es otra cantidad totalmente diferente. Entonces, tenemos que confirmado lo que ya suponíamos, por supuesto, que hay una preocupación por documentar la trayectoria de los hombres artistas y no de las mujeres. Eso, por supuesto, era algo que ya se esperaba. Aquí, en el tema de las colectivas, este es un dato muy interesante, estas 2 columnas del inicio de la gráfica. Me interesa mucho
que la vean, el tema de nos cuesta más trabajo hacer análisis de trayectorias compartidas, de generaciones de artistas, y menos trabajar la trayectoria de un hombre o una mujer artista. Parece que hay una tendencia en este museo que seguramente se confirmará si hago este análisis en otros espacios, de hacer más revisiones individuales, retrospectivas, y muchas de ellas son cierre de trayectoria cuando el artista muere o cuando está ya enfermo en los últimos años. Es cuando hay una estadística, no se las quise traer para no alargar demasiado la charla, pero hay un momento muy importante en la vida de los artistas que es hacia el final de su vida, donde generalmente tienen una retrospectiva en el Palacio de las Artes. Aquí están los nombres de las mujeres que recibieron una exposición individual en algún momento de su trayectoria, dividido en 4 etapas. Yo divido la historia del museo en 4 etapas, sobre todo tomando en cuenta cuando el palacio va perdiendo su colección. Cuando se abre en 1934, hereda toda la colección de San Carlos, todo lo que quedaba de San Carlos lo hereda. Lo que no se había llevado la UNAM con la separación de la autonomía universitaria en 29, lo que no se había llevado la SEP con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 21, se queda en manos del Museo del Palacio de Bellas Artes. En 64 empieza a perder su acervo porque se va una parte a la creación del Museo de Arte Moderno. En 82 pierde otra parte sustancial, se crea el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, y se va todo el acervo del virreinato, el siglo XIX se va para el MUNAL, y así hasta que se queda solo con la colección que tiene ahora de murales, bocetos de murales y algunas otras piezas, pero en general se va convirtiendo poco a poco en una galería, en la galería máxima del Estado mexicano, y va dejando la función de proteger un acervo expandido. Por supuesto tiene acervo, pero es un poco más limitado. Entonces, de la lista de mujeres, vean que no ha crecido demasiado en los últimos tiempos. Tenemos prácticamente desde el año 65 hasta el 2012 casi la misma cantidad de exposiciones, y muy interesante que a las primeras mujeres que se les hace una revisión individual, cuando yo hago análisis de política cultural, por supuesto siempre hago números. Para mí política cultural siempre es hacer números, siempre es tomar datos estadísticos, siempre es hacer interpretaciones. Yo no entiendo la política cultural si no hago este tipo de trabajo de graficar y de estar viendo qué está sucediendo. Me parece muy interesante, las 3 primeras mujeres son artistas muy reconocidas, muy importantes, visibles en los años 30, 40 en México. Está María Izquierdo, que antes de Frida Kahlo y antes de la fridomanía era la artista mexicana más importante del siglo XX, una posición que perdió mucho en los años 70 cuando llegó la fridomanía, sobre todo en los 80, 83, 85, que son los años más fuertes de la fridomanía. Lola Lourdes Bravo, que a pesar de la leyenda negra de que la fotografía no se ha posicionado bien, mis análisis en el Palacio de Bellas Artes han demostrado que la fotografía como obra de arte, como producción artística, siempre ha estado bien rankeada, por lo menos en el Palacio de Bellas Artes, no en otros museos. Aquí siempre ha tenido una exposición interesante, y Lola es una de las primeras mujeres que como fotógrafa se le da el lugar de honor en el Palacio de Bellas Artes. Y Pilar Calvo, que es una artista que también ha estado rescatando mucho el Museo de San Carlos en el último periodo, una artista mexicana que se nos olvidó un poco, pero en 20s, 30s, 40s estaba muy visible. Y las otras 2 personas que están ahí, que son prácticamente desconocidas, nos permite hablar de la otra función que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes, que es la de posicionar a personajes o personajes que tienen una relación con la política y no necesariamente con el arte. Son mujeres aficionadas al arte que o están casadas con hombres muy poderosos a nivel nacional o a nivel internacional, luego lo vamos a ver con las extranjeras, y que el palacio tiene que darles un lugar a ellas y también a muchos otros. Si analizamos los hombres también sucede, muchos artistas que no tienen la talla para estar en el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero que por razones políticas, por razones diplomáticas se les da un espacio. Entonces me parece muy interesante, significativo,
que en el nombre de las primeras mujeres artistas que estuvieron acá haya dos coladas, digámoslo así, ¿no? También en esta fase fundacional de exposiciones, cuando se llamaba Museo de Artes Plásticas, hay 95 exposiciones, pero vemos que también el número es terrible, 78 exposiciones dedicadas a ellos contra 17 de mujeres. Y aquí vemos en este primer periodo lo que está sucediendo con las exposiciones. Estoy marcando hasta 46 porque el INBA se funda en diciembre del 46, se cierra el Museo del Palacio de Bellas Artes, hay una reconfiguración de toda la espacialidad para crear el Instituto Nacional de Bellas Artes y es cuando empieza una nueva etapa, ya se va a llamar Museo Nacional de Artes Plásticas porque el concepto de nacional es muy importante. Porque ya estamos hablando de un museo nacionalista, pero es hasta 47, se inauguró en septiembre del 47, que se convierte verdaderamente en un museo nacionalista. Antes no lo era, antes era un museo que seguía pensando en Europa, muy eurocentrista. Todavía los cuadros de la colección del museo, que ahora están en el Museo Nacional de San Carlos, eran fundamentales en el recorrido permanente de la exposición. Entonces hay un cambio de paradigma ideológico en el museo, por eso yo marco del 47 al 64, que es la fundación del Museo de Arte Moderno. Y ahí empiezan los montajes de extranjeros, empieza una funcionalidad del Museo del Palacio de Bellas Artes que no había tenido en una primera etapa, y se crea en el último piso del palacio, se crea una sala de exposiciones internacionales que generalmente estaba comisionada para que los embajadores que pidieran un espacio para exhibir la obra de sus artistas nacionales se pudiera exponer allá, porque la presión para que los artistas de otros países se presentaran en el Palacio de Bellas Artes era y debe ser todavía muy fuerte, así que la solución que encontró Fernando Gamboa, el director del Museo en 47, fue crear una sala de exposiciones internacionales. De esa manera era clarísimo que allí iban a estar los extranjeros y ya con eso no pedían la sala nacional, que es la que está en el primer piso, que es la sala que todos los artistas siempre quieren. Entonces, empiezan las extranjeras y en este periodo, que es del 47 al 64, nos encontramos a Dair y yo que no hay ninguna exposición de mujer mexicana. Algo está pasando muy fuerte ahí en ese momento, que no hay una sola. Para mujeres extranjeras sí hay 19 exposiciones, pero para mexicanas no lo hay. Esto nos permite abrir, para mí, una categoría diferente. Hay extranjeras en el Palacio de Bellas Artes, sí, pero están viviendo en México muchas de ellas. Otras son mujeres que ni siquiera llegaron a la inauguración de la exposición, que se trajeron las piezas vía embajada, y que ni siquiera vinieron a su inauguración. Pero la mayoría de estas extranjeras son norteamericanas aficionadas al arte y la cultura que tienen o mucho dinero o mucho poder o están casadas con un embajador, etcétera, y que les dan una exposición en el Palacio de Bellas Artes, o son estas mujeres que radican ya desde esa época en Cuernavaca, en San Miguel de Allende, que están pintando sábados y domingos sus tardes libres, etcétera, y que logran colarse a la infraestructura del Estado mexicano a través de una exposición temporal en el Palacio de Bellas Artes. Esa historia para mí es súper interesante y divertida. ¿Quiénes son? Estuve, por supuesto, haciendo la revisión de quiénes eran estas, tal, pero hay otro sector de extranjeras que son las que ya viven en México y que se asumen como mexicanas, que eso necesita una categoría especial, como Fanny Rabel, por ejemplo, o la primera esposa de Diego Rivera, que estuvo viviendo aquí mucho tiempo en México, Angelina Beloff, y que se asume como artista mexicana, aunque haya nacido en otro lugar, etc. Entonces, allí tenemos que abordar un poco más fino con el tema de las extranjeras. Sin embargo, sí quería enfatizar esto: mexicanas nacidas en México con acta de nacimiento mexicana, no hay. Por ejemplo, el caso de Valeta Swan es muy, muy interesante. Valeta Swan recibe 6 exposiciones individuales en el Palacio de Bellas Artes en ese periodo. Por supuesto, la pregunta es: ¿quién es Valeta Swan? ¿No? ¿Qué hizo para tener 6 exposiciones en el Palacio de Bellas Artes
en un periodo muy específico. Es una pregunta que todavía no les puedo responder del todo. Sé que estaba casada con un antropólogo norteamericano mega ultra famosísimo e importante, al cual los antropólogos mexicanos adoraban y le rendían pleitesía, y eso puede ser parte de la razón, pero digo, ¿por qué no la mandaron al Museo de Antropología? La mandaron al Palacio de Bellas Artes. No es mala, como pueden verla, le puse un ejemplo, no es mala, y su obra la pueden ver en los murales del Museo de Antropología de 64. Fue una de las artistas convocadas para hacer murales en esa oportunidad. Cuando se hizo el Museo de Chapultepec, se hizo todo un proyecto muralista y de decoración del arte contemporáneo con el arte mesoamericano, muy, muy interesante. Y Valeta Swan también, el mural que está ahorita en el comedor del restaurante del Museo de Antropología es de Valeta Swan. No es una mala artista, solo que sí les debo la charla de por qué 6 exposiciones en el Palacio de Bellas Artes. Y esto es lo más grave para mí. A estos personajes yo los he estado trabajando mucho tiempo y me da vergüenza ahora, porque estos señores son los responsables de que no haya exposiciones de mujeres en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros santos patrones, con nuestro Fernando Gamboa, con Víctor M. Reyes, con Miguel Salas Ansúrez y Horacio Flores Sánchez, que son los directores del Departamento de Artes Plásticas de Lima, y que en ese momento son los que toman las decisiones del programa curatorial del Palacio de Bellas Artes? Y ahí tendría que explicarles que el Departamento de Artes Plásticas de Lima, que ahora se llama Coordinación Nacional de Artes Visuales, era mega y ultra todopoderoso. Todos los directores de museos estaban bajo el control del director en turno del Departamento de Artes Plásticas, y el programa curatorial se decidía allá, sobre todo el del Palacio de Bellas Artes. Las directoras y directores no tenían más que algunas exposiciones domésticas en algunas salas, pero la Sala Nacional venía decidida desde la Dirección General de Lima y desde el Departamento de Artes Plásticas. Entonces, tendremos que revisitar, y yo he trabajado por lo menos a Víctor M. Reyes y a Fernando Gamboa mucho, tengo nada más un artículo sobre Salas Ansúrez, tengo que revisitarlos, porque para mí fue una gran sorpresa que ninguno de ellos haya apoyado a una exposición de mujeres artistas. Entonces, tendremos que revisar a nuestros padres fundadores. La otra es que, como el Palacio de Bellas Artes era el único lugar donde se consagraban los artistas, la exigencia de tener un espacio era bastante fuerte. Y encontré que era más fácil, y ya se los apunté antes, era más fácil para una extranjera llegar al Palacio de Bellas Artes que una mexicana. Y eso sí es una consecuencia bastante terrible. En 65, en 64 en realidad, en septiembre del 64 se fundan muchos museos, el MAM, por ejemplo, la Pinacoteca Virreinal, y se hacen 9 exposiciones del 65 al 81, se hacen 9 exposiciones para mujeres, solo el 2%, y 108 exposiciones para mexicanos, el 26%. ¿Qué pasa con las otras 420 exposiciones individuales que son para extranjeros? Muchas exposiciones para extranjeros, muchas. Hay una demanda incesante de posicionar a los extranjeros en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, las artistas mexicanas en 65, de 65 a 81 ya se cuela Frida Kahlo, porque ya está la fridomanía, que empezó en 73, 75 más o menos, con un artículo en Estados Unidos, y llega ya en los 80s a México. Entonces ya se cuela Frida Kahlo, ya está, por supuesto, como siempre, María Izquierdo, está como siempre Lola Álvarez Bravo, Ángela Gurría es una de las artistas que está en ese momento siendo revisitada, Paulina Lavista, Marisol, que ella dejó su colección, lo que tiene de su acervo y su archivo se lo dejó al Museo de Slim. Y ya están artistas importantes de la ruptura como Lilia Carrillo y Beatriz Zamora. O sea, ya en los años 60 están entrando las mujeres de la ruptura. Pareciera que les cuesta menos trabajo a ellas que a las mujeres de la Escuela Mexicana de Pintura llegar al Palacio de Bellas Artes. Hay un proceso de apertura en años 60 a los 80.
En 75, ahí, y eso me enteré revisando el archivo del Museo de la Acuarela, en 75 se celebra el Año Internacional de la Mujer. Hay una exigencia por la UNESCO, por la ONU, de que se trabaje el tema de la mujer en todos los sentidos. Entonces, por supuesto, hay exposiciones de mujeres artistas. Y México, que en ese tiempo México tenía un papel protagónico en todas las organizaciones internacionales, UNESCO, ICOM, ONU, etcétera. México siempre pedía ser la sede para todos los eventos, logró la sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Por lo tanto, se hace una exposición en el Palacio de Bellas Artes primero, La Mujer en la Plástica, del cual le puse aquí el folletito, y después se hizo otra exposición similar en el Museo de Antropología. Prácticamente se lleva la misma curaduría de acá, se monta, la curaduría es de Alfredo Guatirrojo, se monta aquí en el Palacio y después en el Museo de Antropología con inauguración del presidente, porque en el museo se hace el congreso dedicado a la mujer. ¿Qué hay más allá de eso? Desafortunadamente, nada. Uno pensaría que como es el año internacional habría varias exposiciones o habría varios eventos, habría muchos libros, algunos catálogos, no hay nada. Hay esa exposición que, les digo, se clonó del Palacio de Bellas Artes al Museo de Antropología y no hay más. No hay investigación, no hay una revisión. Estuve revisando lo poco que se puede ver del mercado del arte, tampoco es que hubieran vendido más cosas de las que habitualmente vendían, que era bastante poco. Así que seguimos viendo que solo fue un momento de coyuntura política, se hicieron 2 exposiciones y con eso se consideró que el tema estaba zanjado y se acabó el problema. En cuanto al tema de lo extranjero, estamos viendo que en exposiciones hay 17 para europeos. Ojo con esto, no son cualquier extranjero, no es asiático, no es africano, no es latinoamericano, son europeos. O sea, el colonialismo y el eurocentrismo de las políticas culturales del Estado mexicano siguen funcionando todavía en estos años de los 60 a los 80. Las mujeres sí son norteamericanas, hay muchas, pero por esta tradición de las norteamericanas viviendo en México y haciendo pintura en sus ratos libres, pero digamos que sí, efectivamente tenemos un tema con eurocentrismo todavía en los principios de los años 80 en este país, y tenemos un tema androcéntrico bastante fuerte, bastante continuado. Este folletito es el material con el que yo trabajo, esto es del acervo del CENILAB. Son los folletos a los que yo tengo acceso y con los cuales hago la investigación. En la sala internacional, esta artista de la cual no tengo mayor dato más que este folletito del año 66, y esa es la materia prima, lo que esté representado ahí, las fotografías, la lista de obra en el caso de que haya, ese es el material con el que yo puedo trabajar. Por eso es muy difícil hacer conteo, ver, por ejemplo, me encantaría saber qué era el arte que se estaba posicionando, si se posicionaba más abstracción, pop art o qué, pero en cuanto a contenidos es muy difícil porque esos folletitos traen a veces lista pero no traen fotografías. Del otro periodo, del último periodo, aparece un concepto que para mí es fundamental. Cuando empecé a hacer las estadísticas y me di cuenta que iban en decremento las exposiciones, la cantidad de exposiciones, me di cuenta que lo que está apareciendo acá en estos años del 82 en adelante es el concepto de curador. Conozco muy bien el método de trabajo de Fernando Gamboa, de Víctor M. Reyes como curadores, como museógrafos, y sé que lo que ellos hacían era muy rápido y muy fácil. Vamos a hablar de la infancia en el arte mexicano, tráiganse todos los cuadros de niños que haya en la bodega, vamos a ponerlas en las salas y vamos a ver cuáles combinan por colores, por temática, por formato, por niños acá, niñas acá, vamos a poner adolescentes en esta sala, etc. Entonces, era muy fácil hacer curadurías y por eso a veces hay años donde hacen 30, 40 exposiciones en un año en el Palacio de Bellas Artes, que ahorita sería una posibilidad. Por ejemplo, hay
26 exposiciones por año, 26 los que trabajamos en museos. Imagínense hacer 26 exposiciones entre 1965 y 1981. Pero les digo, vamos a hacer volcanes. Entonces, sáquense todos los cuadros de volcanes, todas las esculturas de volcanes. Si hay esculturas por ahí de Vicente Rojo de volcanes, que en ese tiempo todavía no había. Traigamos escultura para hacerlo menos bidimensional el tema y ya. Ese era todo lo que hacían. Vamos a hablar de lo último que ha estado haciendo Siqueiros. Entonces, el curador se iba al taller con Siqueiros y seleccionaban la pieza en un día. Las piezas llegaban al siguiente día y al tercero montaban. En la noche inauguraban, se acabó el tema, ¿no? Por eso no hay folletos, por eso no hay lista de obra, por eso no hay fotografía, por eso no hay boletines de prensa. Hay un boletín muy apresurado, porque todo se hacía de esa manera, muy rápido, y no había realmente investigación. No es como ahora que estamos trabajando 2 o 3 años para un proyecto expositivo. Eso era una locura. La primera vez que se hizo en el Palacio de Bellas Artes, eso fue en la exposición de 50 años de creación artística de Diego Rivera, y todos los que intervinieron en ese proceso hablaron de eso 40 años, ¿no? Porque se sentían heroicos, porque habían hecho investigación, porque habían mandado traer cuadros de Europa, de Estados Unidos, porque su lista de obra era impresionante, porque sí hicieron una revisión de toda la producción de Diego Rivera. Entonces todos al final de su vida seguían diciendo: yo colaboré en ese proyecto porque se habían tardado más de 3 meses en hacerlo, ¿no? Entonces, ese era el punto. Entonces, acá, vean, esta gráfica me encanta, es clarísima. Los picos de cuántas, en un año hicieron 36 exposiciones, en este hicieron 40, 2 años seguidos hicieron 38 exposiciones. O sea, que es absolutamente loco. Y a partir de los 2000, vean cómo empieza a bajar: 9 exposiciones, 10, 7, 4, 5, 6, 3, en un año hicimos 2 exposiciones en 2010, porque ahora sí estamos pensando, estamos reflexionando, hay una propuesta conceptual, hay una idea de qué queremos decir a través de qué piezas, y no estamos juntando las obras ni por asuntos cronológicos, ni por temática de arbolitos acá y desiertos acá y agüita de este lado, ¿no? Sino ya estamos haciendo una propuesta mucho más conceptual. Esa es la enorme diferencia de por qué hay 6 exposiciones por año y podía haber 40 exposiciones en el máximo año, que es 1959 o 60, ¿no? Que hay 40 exposiciones, o sea, montaban, desmontaban. Claro, también es cierto que esto en algún momento era sala de exposiciones, también esto, la sala Polvesheim también era sala, el vestíbulo era sala de exposiciones, el restaurante era sala de exposiciones. Hay un momento, como este es el único espacio donde está la librería ahora, también era sala de exposiciones. Entonces, claro, si tienen el doble o el triple de espacio, pues claro que también pueden hacer más. Tengo una duda. Dime. Y ahí no tiene que ver, o sea, que también como era el único espacio de exposiciones, aparte de juntar aquí de carbolitos acá y etcétera, tiene que ver eso de que como era el único espacio de exposiciones, tal vez lo que se estaba exponiendo, ahora la redundancia, de nuevos artistas así, estaría también representado en esos números. Nuevos artistas. Ajá. En el Palacio no. ¿No? No. Solo No. era consagrado. Tenían que ser mediana carrera. Ajá. Y ya había mucha polémica cuando llegaban artistas de mediana carrera. Individual de alrededor de 40 años, era un broncón. Y por suerte, en esa época todo se dirimía en la prensa. Entonces nos enteramos de eso porque sí están las notas y las críticas. Elena Poniatowska vivía de eso, Bambi, la esposa de Matías Goeritz, vivía de eso, de ir, oiga, se hizo una exposición de Amador Lugo en el Palacio de Bellas Artes y apenas tiene 40 años. ¿Usted qué piensa? Entonces todos empezaban: no, qué horror, está muy joven porque el Palacio no le toca, es un espacio consagratorio, tendría que tener 60 años y el doble de producción artística, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay mucho material en prensa de las polémicas de las exposiciones del Palacio de Bellas Artes, porque se acostumbraba mucho a ventilar. Existía algo que ya prácticamente no existe en este país ahorita, que es la crítica de arte, que también era muy importante. Había muchas reseñas de exposiciones, de cada exposición hay 20 reseñas de diferentes escritores, críticos de arte, literatos,
hay una gran cantidad de gente que está analizando, revisando. Hay unos que lo hacen burocráticamente y que dicen prácticamente el boletín de prensa, son 20 artistas, 5 son extranjeros, pero hay otros que sí hacen una revisión, sí plantean ideas, sí dicen lo último que está pasando en el arte está en esta exposición colectiva, o qué fallido es el trabajo de Günter Gerso de los últimos 3 años, porque en su exposición se le cae lo que está haciendo ahorita, pero lo que hizo hace 10 años es muy bueno. O sea, sí hay un gusto por discutir, hay una polémica incesante, parece que no le tienen tanto miedo a pelearse, no como ahora, que somos bastante miedosos, digo yo, y que ya no queremos bronquearnos. Estuve leyendo una crítica sobre Demian, la exposición de Damián Ortega, donde dice, yo voy a ser muy polémico y voy a decir unas cosas, porque las otras críticas de lo que han dicho no es bueno, y al final no dice nada. Entonces dije, me anuncias, pero no lo haces, o sea, así está el Zócalo. Entonces, mujeres mexicanas, y ahí estoy metiendo mexicanas con acta de nacimiento mexicano, digamos. Obviamente Lola otra vez, Frida Kahlo, Consuelo Revueltas de la familia de los Revueltas, Flor Garduño, ya aparecen. Y siguen apareciendo de vez en cuando algunas que no necesariamente les tocaba tener una retrospectiva individual en el Palacio de Bellas Artes, pero que obedecen a lógicas diferentes a la trayectoria artística. Pero digamos que en general ya son mujeres que conocemos. Algunas de ellas las hemos olvidado un poco, como Elena Klimek, por ejemplo, que me parece que ahora está en el Caluz, está representada en el Caluz, ahí tienen obras de ella, etc. Y esta, la gráfica de individuales de hombres e individuales de mujeres, que solo confirma lo que ya suponíamos, ¿no? Que a pesar de si hay muchas exposiciones o hay pocas exposiciones, siempre las de mujeres son mucho menos, y puede ocurrir esto entre 2010 y 2011, que sigue habiendo años donde, y eso fue hace 15 años, donde no hubo una sola exposición individual dedicada a mujeres. Entonces tenemos un trabajo pendiente que hacer ahí como sociedad civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por este panorama que ciertamente nos invita a muchas reflexiones, y en ese sentido pues abro un poco el micrófono para que pues esas reflexiones, preguntas, cuestionamientos que pueda haber en relación a esta temática, que ciertamente es importante e interesante, la podamos pues aquí platicar un poco, ¿no? Siéntanse en la libertad de expresarse. Allá atrás, totalmente. Gracias, buenas noches. Yo quisiera preguntar en relación con esto que acaba de comentar la investigadora, que es una tarea en la sociedad civil, la que queda para equilibrar la presencia de mujeres. ¿Qué tanto las cuotas como política pública podría ayudar? O sea, que en cada programación de cada año se destinara un número de mujeres para que pues pudiera paulatinamente irse equilibrando el panorama. Gracias. Creo que es una pregunta para la señora directora. Pues es una pregunta compleja. Obviamente, si estamos viendo este desbalance, el establecer un número mínimo que obviamente presente la increíble riqueza, diversidad y talento que hay en el arte producido hoy por mujeres, pues obviamente sería algo que de alguna manera pues ayudaría a este balance, sobre todo a una puesta en valor cabal de este talento. No obstante, sí creo que es importante que más que una cuota haya todo un proceso de reflexión en torno a los mecanismos mediante los cuales elegimos los proyectos, obviamente la pertinencia, dado que ya hay muchos museos en México, pues también la pertinencia en relación a la vocación y misión de cada uno de estos museos. Siento que de pronto el tema de cuota puede venir a, digamos, como que a dañar justamente lo que estamos tratando de presentar,
y de evidenciar que hay talento suficiente como para que podamos presentarlas y presentarnos de una manera total y completa en igualdad de circunstancias. Y yo creo que por fortuna muchos de los museos, si bien en sus colecciones todavía no se refleja, pero también hay que pensar que eso pues tiene mucho que ver con un tema de dinero, de recurso para compra de obra artística, pero sí creo que en la programación de museos, si se hiciera un análisis hoy por hoy, no tanto en el Palacio de Bellas Artes, porque yo creo que ahí sigue habiendo problemáticas, pero en el conjunto de los museos en México, el panorama que veríamos sería distinto, yo sí creo, ¿no? Y especialmente pues, en el arte contemporáneo, pues digo, simple y sencillamente una visita a alguno de los museos hoy por hoy, está la presencia de mujeres artistas pues muy presente, no sé, Ana. Sí, yo creo que como sociedad civil lo que podemos pedir es que no puede volver a ocurrir como en 2010-2011 que no hubo una sola exposición de mujeres en este recinto. Entonces creo que ahí es donde está nuestra participación. El museo se ha democratizado hacia adentro y hacia afuera, y también la participación que nos corresponde a nosotros como población civil y como interesados en el mundo de los museos y las exposiciones y el arte en general, es justamente denunciar este tipo de cosas. O sea, esto no puede volver a pasar, esto que pasó hace 15 años no puede volver a pasar, ¿no? Pero también creo que el tema de las cuotas es un tema bastante complicado, porque ha mermado en los países donde se ha estado haciendo. En Alemania se hizo desde los años 70, por ejemplo, con el movimiento feminista en Estados Unidos, que tuvo una repercusión casi inmediata en Alemania. No conozco el panorama de Nueva York, por ejemplo, pero el alemán es un poco más. Y allí el tema de la cuota empezó a dañar porque era ya tan seguro que iba a haber por cuota en las galerías, por ejemplo en la National Gallery en Berlín, que iba a haber exposiciones de mujeres, que ya la producción empezó a ser de menor calidad, con mucha mayor confianza, digamos, en que me van a tener que exponer porque me toca, porque si había un criterio como de edad, de ya estoy llegando a los 60, me toca una revisión en la National Gallery de Berlín. Entonces, y se notaba que en los últimos años de la producción artística había un bajón creativo, digamos, ¿no? Entonces, a veces el estar demasiado cómodo no es tan bueno para la creación artística. Entonces, hubo varios estudios, tesis de doctorado en Alemania, analizando el fenómeno de la cuota, y parece que acaba siendo una buena intención que no necesariamente se convierte en una práctica adecuada. Gracias, buenas noches. Ana, particularmente me gustaría preguntarte a qué retos te has enfrentado en términos de encontrar fuentes documentales que puedan hablar más sobre las exposiciones hechas justamente en el Palacio o en otros espacios. Me llamaba la atención que mencionabas esta exposición de la mujer en la plástica. Quisiera saber si nos puedes contar un poco más. O por ejemplo, otra que he tratado de rastrear, de la cual no he encontrado mucho, más que Remedios Varo ganó un premio por ese, que fue el Salón de la Plástica Femenina, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco de los retos que has enfrentado. Mira, el problema mayor es que los archivos del INBA están en cajas guardadas en Ticomán, en unos lugares así, donde te dicen. Yo la primera vez que inocentemente quise revisar el acervo del Museo del Carrillo Gil, que era lo que estaban trabajando de tesis de doctorado, me dijeron, esta bodega es tuya, revísale. Y era enorme, enorme. Y entonces era, revisa caja por caja que diga Museo Carrillo Gil, y luego en qué años. Y luego puede ser archivo administrativo o puede ser archivo de curaduría. Entonces era una misión imposible. No, tenía que entrar un ejército de investigadores para hacer ese trabajo, porque el archivo del INBA no está catalogado, inventariado, no tenemos buena memoria. En el CENIDIAP hay unas cajas que se llaman archivo histórico del INBA, y son 7 cajas, 10 cajas, o sea, nada, no hay nada en el CENIDIAP, y se supone que somos la memoria de la institución. Entonces, ese es el primer problema. Por lo tanto, nuestro material básico es la prensa, automáticamente.
y el otro es algo que se ha visto muy mal metodológicamente, que a mí me encanta, que es la entrevista, ¿no? Desde el siglo XIX, más bien desde la Revolución Francesa, que los francesitos empezaron a hablar muy mal de la entrevista y de la comunicación oral y le dieron un valor importante al documento escrito, como si no fuera resultado de un documento oral también, ¿no? Parece que la entrevista escrita vale más que la entrevista oral, pero es la misma entrevista. Entonces, bueno, el tema es que yo por entrevista he aprendido muchísimo con todos los artistas vivos, con los gestores culturales, directores de museos, curadores, galeristas, los anticuarios. Yo que trabajo mucho o trabajaba arte antiguo, por ejemplo, para entender el coleccionismo de arte antiguo no hubo más que hablar con los anticuarios, tanto coleccionistas como vendedores, comerciantes. Entonces, si tenemos a la mano a los gestores culturales, hay que aprovechar todo lo que ellos tienen. Por supuesto, hay que filtrar toda la información, ¿no? Por supuesto, hay varios gestores culturales que se adornan terriblemente diciendo yo hice todo y sin mí este país no existiría, ¿no? Pero eso, todo investigador tiene capacidad de filtrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante complicado. Por ejemplo, en el archivo, depende también de qué encuentras. En el archivo del Museo de la Acuarela, que no está bien revisado por nadie de nosotros, pero tiene un material impresionante, me encontré esta exposición de la mujer en la plástica. Y se hizo durante 25 años esa exposición. Se hacía anualmente y siempre estaba Angelina Beloff, siempre estaba Lola Álvarez Bravo, siempre estaba Ángela Gurría, siempre había un montón de artistas. Variaba entre 30 y 40 artistas que año con año exhibían. También había escultoras, por supuesto había acuarelistas. Entonces, ese tipo de exposiciones no están trabajadas, no se ha visto, no se ha revisado, pero son iniciativas particulares, paralelas, igual que la que tú mencionas, paralelas al aparato estatal de cultura. O sea, son iniciativas que tienen una incidencia limitada, como lo que pudo haber sido Guatirrojo, que tenía una fragilidad institucional porque su galería era mantenida por él mismo y por su asociación de acuarelistas. Entonces, no tiene la misma capacidad de visibilizar a sus artistas ni visibilizar su apuesta por las mujeres que si fuera una exposición en un museo institucional. De hecho, Guatirrojo, cuando llega a ser jefe de artes plásticas, es cuando se trae la exposición al Palacio de Bellas Artes. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su exposición. Felicidades. Me gustaría conocer su opinión acerca de por qué ha desaparecido o está en un plano muy bajo la crítica de arte actualmente. No lo tengo tan claro. Lo que recuerdo mucho es algo que dijo Olivier de Broas, que es un curador, crítico de arte, investigador, que murió hace 15 años. Olivier decía, me voy a retirar de la crítica porque quiero tener amigos. Eso fue la argumentación que nos dio cuando dejó de hacer crítica de arte. De ahora sí quiero tener amigos. Entonces, parece que hay un tono en México que se ha acentuado en las últimas décadas, donde perdemos de perspectiva que la crítica es a mi obra, no a mi persona. Y eso es un tema bastante complicado. Y empezó, según yo, con la ruptura, con el movimiento de ruptura, donde los artistas toleraban poco la crítica de arte, había mucho pleito, mucho conflicto. Entonces, en cuanto murieron esos críticos tipo Margarita Nell, Ken Paul Besheim, Celestino Gorostiza, etcétera, cuando ellos ya empezaron a desaparecer del mundo de la crítica de arte, los siguientes tenían un perfil mucho más tranquilo, como Elena Poniatowska, Bambi, que ya eran más preguntar tu opinión que opinar ellas mismas, ¿no? Que eso es el trabajo de Elena, por ejemplo. Preguntar y hacer preguntas inteligentes que parecen tontas, pero son muy inteligentes, pero no opina, no manifiesta ya su opinión. Y la crítica empieza a vibrar hacia allá, salvo tal vez Teresa del Conde, casi que tenían una apuesta por un cierto movimiento artístico y que de ahí no se movían jamás, ¿no? Entonces, pero va girando la crítica de arte y va habiendo
una participación en los años 80, 90 de mucho literato, que, perdón, pero no me parece tan crítica de arte, porque encuentro algunos escritores que los contrataban para hacer incluso catálogos de las exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, y digo, wow, ahora voy a encontrar un montón de material, y es choro, 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 así, de, sí, es así, este cuadro representa a la estrella y me dio a recordar mi infancia, no sé qué, yo, neta, no me importa tu infancia. Y hay un tono lírico de los años 80, 90 de la crítica de arte en México. No quiero mencionar nombres de escritores, que son muy buenos escritores, pero no nos dieron textos a los historiadores del arte para trabajar qué se pensaba de esos artistas en esos años. Entonces, y ellos dominaron prácticamente hasta mi generación. Todavía cuando mi generación empezó a llegar en los 90 al mundo de las exposiciones y las críticas y tal, todavía íbamos a presentaciones de catálogos, recuerdo muchas en el Tamayo, por ejemplo, donde todos los escritores eran Carlos Monsiváis, que escribía en todos los catálogos, y un montón de escritores. Entonces, allí se perdió mucho de esta tradición polémica de debatir, porque ¿qué le debates al crítico que está diciendo que tu obra le recuerda a La noche estrellada de Van Gogh? O sea, no hay nada que puedas decirle a eso, porque en realidad no hay una crítica, hay una creación literaria con base en la obra del artista que está representada en esa exposición, pero no hay un diálogo entre obra y literato, digamos. Entonces ahí se perdió. Y con mi generación, que empieza ya a ver, no sé, críticas de Cuauhtémoc Medina, El Ojo Breve en Reforma, empiezan a ver varios críticos, Olivier Debrois, James Sols, etcétera, muchos artistas que están haciendo crítica de arte. La polémica ya era demasiado fuerte como para sostenerla, ya había implicaciones personales, se tomaba muy en serio. El pleito, por ejemplo, histórico entre Cuauhtémoc Medina y Gabriel Orozco viene de una crítica a una exposición, y tienen 40 años sin hablarse, 30, no sé cuántos. Entonces, ya se volvió un asunto demasiado personal. Entonces, como decía Oli, ya quiero tener amigos, no me voy a pelear, no voy a ser crítica de arte. Yo quisiera, Ana, sumar un poquito a este tema. Sin lugar a dudas, pues esto es más que cierto, y creo que hay otro factor que ha sido la continua reducción de las páginas dedicadas a cultura en los medios impresos, sobre todo, que era donde estaban presentes las críticas. Prácticamente pues todos recordamos con nostalgia algunos fantásticos suplementos culturales que hoy por hoy son unas cuantas páginas, y por lo tanto también el recorte de presupuestos, es decir, el crítico o la crítica de arte pues pretenden vivir de su trabajo y que se les pague estas colaboraciones, y eso ha dejado de existir en muchos medios, y por lo tanto pues esto también ha significado que se cierra un espacio fundamental de debate, de conocimiento, de reflexión, de ayudar a las propias instituciones a que reflexionen y critiquen su trabajo a partir de estas miradas que ya no pueden estar, porque no hay un espacio que pague las colaboraciones inteligentes que se pueden hacer en torno a las exposiciones o los distintos procesos que se están dando en los museos. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta alrededor del año 75 y de la celebración del Año Internacional de la Mujer en México, porque sí es cierto que parecería que desde esta temporalidad es un poco lenta del Palacio, el eco fue poco. Sin embargo, fue un año importante para la introducción de los debates sobre feminismo, feminidad en general en el campo arte mexicano, ¿no? Pero quizá justo otras instituciones son las que estaban llevando a la vanguardia esa discusión, como quizá el Musarte Moderno. Y quizá no un museo como tal, sino un resquicio del museo que era la revista Artes Visuales, ¿no? Y nada, mi pregunta es sobre todo esto, que quizás ya es anticipatoria la respuesta que imagino, pero tengo mucha curiosidad de cómo en tu investigación sentiste esto, ¿no? O sea, la entrada, un poco lenta quizá, de los debates del feminismo en la segunda ola, en la década de los 70s y 80s,
en la programación del museo, no solo en la cuota de los nombres que estamos viendo, sino cuáles eran las discusiones alrededor de la entrada de estas mujeres al museo en el marco del feminismo. Sí, hay un tema ahí súper fuerte que no hemos estudiado del todo. Las feministas de los 70 se consideraban muy radicales, eran como unas sufragistas de principios del siglo XX. Entonces, la mayoría de las mujeres artistas y gestoras culturales no querían ser feministas. Me acuerdo mucho a Helen Escobedo en todas las entrevistas decía, yo nunca fui feminista, a mí me gustaba ponerme minifalda. Yo decía, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Si eres feminista no te puedes poner minifalda o cómo está el asunto, ¿no? Tenía que ser muy radical. Si se declaraban feministas, tenían que ser súper radicales. No se podían casar, generalmente ni siquiera pensaban en tener hijos, y si tenían hijos casi los escondían, etc. Entonces tenían que tener una práctica en vida cotidiana bastante fuerte, y muchas no querían, ¿no? Esto también lo cuentan algunas artistas de los años 70 justamente. Se consideraba como una postura muy radical que había que sostener casi con sangre, entonces era muy difícil. Ahora, las primeras gestoras culturales pensaban que iban a ser juzgadas si posicionaban mujeres artistas, ¿no? Entonces, algunas sí tenían alguna inquietud. En algunas entrevistas en los 90, varias me contaron, directoras de museos del Carrillo Gil, de diferentes espacios de los años 80, decían, sí tenía ganas, pero me iban a criticar que a mis comadres ya las estaba metiendo al museo. Entonces, tipo Silvia Pandolfi, por ejemplo, que era feminista ella misma, que era de izquierda y que estaba bastante radical en algunos asuntos. En su práctica personal como mujer de los años 80 era muy radical, y sin embargo no hay, en la lista de exposiciones de la época de Pandolfi, no hay una incidencia de mujeres en el Carrillo Gil. Entonces ellas mismas tienen una autocensura y un autofreno, por un lado, y por el otro tampoco tienen tanta conciencia de voy a aprovechar el poder que tengo como directora para posicionar a mi género. También hay eso. Algunas mujeres me decían, el tema de las mujeres no estaba en la mesa de discusión, no había una discusión sobre lo femenino. Algunas mujeres de arte contemporáneo estaban trabajando, pero si yo era directora de San Carlos, a mí no me tocaba, eso era un asunto del arte contemporáneo. Entonces muchas pensaban que no tenían que hacer un esfuerzo en sus propias exposiciones, en sus propias colecciones permanentes. Por ejemplo, esto que está haciendo Mireida Velázquez en San Carlos, de poner revisiones de mujeres artistas, se pensaba, no, mi colección es clásica de los siglos europeos clásicos 16 al 19, ¿para qué pongo mujeres? No es mi tema. Entonces había una mirada muy miope sobre el tema del género, estaba centrado en el arte contemporáneo y en algunos espacios. Ni siquiera la UNAM, revisando la historia de las exposiciones en el MUCA, ni siquiera en el MUCA hay una presencia particular de mujeres artistas en la época de Helen Escobedo, siendo ella directora y artista, ni siquiera. Entonces sí es un tema como para seguirlo trabajando. Sí, varias mujeres que entrevisté en los 90 me decían, es que había exposiciones de mujeres artistas y era la mujer artista vista por el hombre artista. Entonces acababa haciendo exposiciones de hombres con 2 o 3 mujeres metidas ahí. Entonces habría que revisar. No sé si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo no quisiera saber si esta investigación se puede consultar. O sea, Se va a publicar. Se va a publicar. Yo creo que a finales de año sale. Y siempre está en la red disponible. Gracias. Ana, pues, perdón. Sí, muchas gracias. Me parece que el recorrido, sinceramente, es bastante importante, sobre todo porque hablas de las mujeres del 19 a la fecha. San Carlos, realizando un trabajo de la Academia de San Carlos, menciona la autora que los trabajos hechos por la Academia del 19 e inicio del 20 no están firmados los de las mujeres. O sea, me parece algo atroz porque todo el mundo firmaba su trabajo. Por lo tanto, pues en ocasiones no se puede decir si había expuesto o no había expuesto, aparte de los filtros, ¿no? De la categoría de clase, que luego a algunas mujeres no les gusta que uno hable de categorías de clase.
Pero para este análisis a mí me parece importante y fundamental ver también la técnica, los cambios de técnica y el proceso de difusión, cómo han afectado en términos de todo lo que tú has investigado al trabajo de las mujeres. Gracias. Sí, por supuesto, eso es clarísimo. Los pintores, hombres, están siempre encima de cualquier otra técnica escultórica, dibujo, grabado, acuarela. Siempre los pintores están en la cúspide de las artes plásticas, siempre. La escultura siempre tiene un lugar marginal a la fecha. En las exposiciones ponemos alguna esculturita por ahí para evitar la monotonía de la bidimensionalidad, pero en realidad seguimos trabajando mucho más en pintura, sobre todo en museos con colecciones históricas. Entonces siempre ha habido una jerarquización. No estoy del todo segura, pero creo que tiene que ver con la mano de obra, está mejor rankeado, se considera más intelectual la pintura y con más retos el tema de trabajar la pintura, aunque la acuarela tiene, por supuesto, el reto de que se tiene que hacer rápido porque se seca, pero la acuarela siempre ha estado muy criticada porque se consideraba un trabajo preparatorio para la obra mayor. Entonces, no una obra terminada en sí, sino un trabajo de investigación y de exploración mientras hago la pintura, que va a ser el resultado final. Entonces, esta cualidad de ser obra intermedia es lo que le ha afectado mucho, y la escultura creo que pasa por el tema del trabajo físico, que también tiene algo que ver con el grabado. Más trabajo físico implica, pareciera, menos trabajo intelectual y por lo tanto menos valoración en el mundo del arte y la cultura, ¿no? Es un poco, si lo expandemos a las bellas artes, la música está mejor rankeada que la pintura porque es más absoluta, más intelectual, más de sentimientos, de emociones, de cómo te involucras tú con la música. Entonces, como parece que necesita mayor alcance emotivo e intelectual, está mejor rankeada que la pintura, que siempre necesita que alguien haga un bastidor, prenda la pintura en el bastidor, etc. Entonces, parece que pasa por ahí. Y con el tema de la exposición, ¿tú nos puedes hablar, Mariano, de qué pasó con esa exposición de pintar en femenino? ¿Cuáles fueron los retos o lo que encontraron con estas mujeres del principios de siglo en el museo? Pues un poco lo que decías, en realidad sí firmaban sus obras. Hay una exposición que se hace en 1893, que es la exposición de Chicago, y en esa exposición por primera vez fueron mujeres, se abrió una pequeña adenda para mujeres, y en el caso de México fue de los pocos países que fue una gran cantidad de mujeres, aproximadamente unas 10 pudieron exponer. Y por otro lado está el caso, por ejemplo, del cuadro de Ángel y Casa, que hace unos 5 años se descubrió que estaba firmado y se había atribuido a Juan Cordero. Eso nos hace ver que muchas pinturas sí se firmaban, y las que no se firmaban era porque constantemente sucede, ¿no? Que el pintor siempre está volteando a volver a ver sus obras para ver si ya las terminó o si tiene que volver a ponerle algo más. Entonces, por eso no terminaban de pintarlas, porque las tenían todo el día enfrente y no las vendían. Esa es la gran diferencia, que en realidad no pintaban para vender, sino para tener. Esa era la diferencia, pero sí hay muchas firmas. Cuando se consideran que están terminadas las obras. Pues Ana, muchísimas gracias, de verdad, pues esto ayuda muchísimo a una reflexión interna. Creo que el tema de las exposiciones en relación a artistas, mujeres, etcétera, pasa por muchos asuntos, ¿no? Tiene que ver no solamente con un calendario en el cual estén presentes estas artistas en los calendarios de los museos, sino también a los procesos mediante los cuales se les investiga, se les pone en valor, quienes están participando en torno a la creación de estas exposiciones, las curadurías, etcétera. Así es que hay pues todavía un trabajo súper intenso e importante que realizar. En ese sentido, pues nos da muchísimo gusto que nos ayudes a esta reflexión. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todas por estar aquí. Y pues aprovechamos para invitarles a que nos sigan en nuestras redes, se enteren de lo que viene, pero sobre todo para
que estén con nosotros el 11 de septiembre, día que se abrirá una exposición muy en el estilo del Palacio de Bellas Artes, una retrospectiva homenaje, una revisión cuidadosa y puntual a la obra de la gran escultora Ángela Bruña. Así es que pues seguiremos abonando en esta tarea de que haya muchas más mujeres en estas salas del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y nuevamente, Ana, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gobierno de México.